Gracias a la Sociedad de Ginecología Obstetricia por invitarme a participar en este congreso, que pese a las adversidades que todos sabemos, creemos que va a ser todo un éxito. Queremos hablar hoy de cuál es el manejo de la ruptura prematura de membrana conociendo que es una entidad que trae muchas controversias y cuáles son las evidencias que nos permiten hacer un buen manejo de la misma. Sabemos cuál es la definición de la ruptura prematura de membrana, aquellas membranas ovulares que se rompen antes del término o después del término, mayormente teniendo como parámetro las 37 semanas. La ruptura de membranas se asocia en un mayor porcentaje a infección tanto en la madre como en el bebé, y es importante conocer el riesgo de prematurez que esta puede significar de importancia tanto en el aspecto materno como perinatal. Con una incidencia importante, la ruptura de membrana siempre va a ser algo de alerta cuando es menor de las 27 semanas y tenemos una incidencia alrededor del 1% en embarazo entre 27 y 34 semanas y embarazo entre 34 y 37 semanas. El 85% de la mortalidad de esta enfermedad, sobre todo en el neonato, depende mayormente de la prematuridad. La ruptura prematura de membrana se asocia en un 30 a 40% en parto pretérmino, siendo la primera causa identificada del parto pretérmino. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo identificados y que todos conocemos de la ruptura de membrana? Una ruptura de membrana anterior, una infección del tracto genital inferior, hemorragia del primer y segunda mitad del embarazo, el tabaquismo, entre otros. Actualmente, cuando hablamos del tabaquismo, también tenemos que asociar algo nuevo, algo novedoso, sobre todo en nuestras embarazadas adolescentes, que es el uso de juca o de algún tipo de drogas de otro tipo. Antes de las 23 semanas es importante también modernamente tener cuidado con algún tipo de estudios como es la neocentesis, la cordocentesis, la fetoscopía, la cirugía fetal y el cerclaje vaginal. Cuando hablamos de cerclaje vaginal tenemos que tener cuidado de tener una buena indicación, un buen momento de realizar el procedimiento y evidentemente saber cuáles son los riesgos y poder explicárselo a la madre en el momento que lo necesitemos. El diagnóstico más importante va a ser la presencia de salida de líquido amniótico. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial entre el líquido amniótico, la orina o el semen. Pero si no tenemos esta evidencia clara, podemos hacer el diagnóstico basándonos en el test de cristalización, sabiendo la formación de hoja de lecho, y el test de cristalización junto con la salida franca del líquido amniótico serían de gran importancia en unidades de atención primaria o en localidades donde no tenemos otro tipo de método diagnóstico. La formación de lecho en un extendido en fresco, en un portaaguja con un simple microscopio podemos hacer el diagnóstico. Tenemos un test de inmunocromatografía, un test de nitracina y la sonografía obstétrica, que vamos a hablar un poquito más adelante. Hay pruebas importantes, el test de nitracina, que es bastante fácil de hacer, con bastante accesibilidad, pero tenemos que tener en cuenta el tipo de tirilla que usamos frente a la caducidad de la misma o el almacenamiento que tengamos de la misma. También tenemos algunas pruebas de combinación de anticuerpos monoclonales. Para el diagnóstico de la RPM tenemos el llamado IGF-BP-1 y la alfa-fetoproteína o AFP. Seguimos insistiendo, el gold estándar del diagnóstico de la ruptura de membranas es la acumulación del líquido amniótico. Existen técnicas modernas como el Anisure, donde nos permite identificar la presencia o no del líquido amniótico y saber si lo que tenemos saliendo por la vagina de nuestra mujer embarazada es líquido amniótico o no. Pero importantizar la sonografía. Entonces, cuando realizamos una sonografía, debemos evaluar el volumen del líquido amniótico. Vamos a decir que la paciente tiene un oligohidranio cuando tenemos menos de 5 cc de líquido en los bolsillos de líquido amniótico diagnosticado por sonografía. Es una
evidencia presuntiva importante de que tenemos una paciente con una RPM. Cuando el volumen del líquido amniótico es normal, pero está bajo, con un índice de líquido amniótico entre 6 y 7 centímetros, tenemos que saber que debemos hacer un descarte de la patología de la RPM. Cuando el líquido amniótico es normal y tenemos en la sonografía, en los bolsillos del líquido amniótico en la sonografía, entre mayor de 7 centímetros, entonces debemos tal vez descartar de plano que tengamos una RPM. La paciente, una vez que se confirme el diagnóstico, vamos a ingresarla. ¿Y por qué la vamos a ingresar? Porque necesitamos tomar algunas acciones como son el reposo en cama y la higiene personal con apósitos estériles. Es importante que la paciente sepa que la higiene podría prevenir lo que es una infección posterior a la ruptura. Un control de la temperatura tanto axilar y el pulso de la madre cada 6 horas para tratar de hacer un pesquisaje de una posible infección o de riesgos infecciosos. Un recuento de blancos. El laboratorio debe basarse principalmente en un recuento de blancos, aunque tenemos también la posibilidad de hacer un urocultivo cuando necesitamos hacer un descarte en el diagnóstico de si lo que tenemos saliendo por la vagina es líquido amniótico o orina. Una ecografía, como ya decíamos, y es importante el monitoreo activo de la condición del feto. ¿Qué complicaciones puede traer la RPM? Ya mencionábamos la prematurez, pero también podemos tener una muerte fetal intraútero, malformaciones fetales, presentaciones anómalas fetales, complicaciones ovulares y retención placentaria. Otras complicaciones que pueden asociarse son la hemorragia durante la primera y segunda mitad del embarazo y en el posparto, infecciones maternas y perinatales. Es importante tener atención en el diagnóstico de una corionitis o una endometritis puerperal. El manejo que debemos tener en estas pacientes se va a basar en la edad gestacional, en la presencia o no de una infección tanto materna como fetal, una presencia o no de un trabajo de parto activo, la presentación fetal, el bienestar fetal, la expectativa que tengamos madurez o no de los pulmones, que va a estar relacionado directamente con la edad gestacional en la que ocurra la RPM, el estado del cervix que nos pueda permitir un parto vía vaginal o que nos obligue a hacer un parto vía cesárea, y importante, la atención, la disponibilidad adecuada de atención neonatal. Siempre vamos a sugerir a los médicos en formación, a los médicos que están en nuestras clínicas rurales, a los que están en nuestras clínicas de atención primaria, que el mejor tratamiento en cualquier patología que tenga la madre, en el caso de mujeres embarazadas, va a ser el personal y el equipo que podamos contar para resolver la problemática. Por eso es importante una disponibilidad adecuada de la atención neonatal. Y vendría tal vez una interrogante importante en todo médico que esté tratando a una paciente con una RPM. ¿Vamos a inducir el trabajo de parto o vamos a tener un manejo expectante? Si nos vamos por el manejo expectante, tenemos que tener en cuenta si vamos a tener administración de corticosteroides. Hay diferentes esquemas, diferentes momentos de la aplicación de los corticosteroides. En algunas escuelas hacemos o se sugiere el uso de corticosteroides a partir de las 23 semanas y hasta las 33 semanas de edad gestacional, con la presunción de que fisiológicamente ya los pulmones van a estar maduros después de las 33 semanas. Otras escuelas sugieren que en el caso de una RPM podemos dar corticosteroides entre la semana 34 y la semana 36. La profilaxis puede ser por 7 días en toda RPM menor de 34 semanas si optamos por el manejo expectante. Es importante la detección de infecciones, detección de una ITS en el tercer trimestre en mujeres que haya tenido un diagnóstico previo de la ITS. Estas mujeres evidentemente tienen un mayor factor de riesgo. Menores de 25 años es importante el test de clamidia, sea en sangre, sea en orina, sea en secreción vaginal. El uso de tocolíticos va a estar
determinado con las condiciones cervicales con las cuales llegue la paciente a nuestra consulta o a nuestra emergencia. Existen regímenes farmacológicos que son recomendados en esta paciente. Un primer régimen farmacológico sería el uso de acitromicina con 1 gramo vía oral al ingreso o ampicilina con 2 gramos endovenosos cada 6 horas por 48 horas. Podríamos también hacer una combinación de amoxicilina con 875 miligramos vía oral cada 12 horas o 500 miligramos vía oral cada 8 horas, por 5 días adicionales. En aquellas mujeres que tienen alergia a la penicilina con bajo riesgo de una anafilaxia, vamos a tener acitromicina 1 gramo vía oral al ingreso, cefazolina 1 gramo vía oral cada 8 horas por 48 horas o cefalexina 500 miligramos vía oral cada 6 horas durante estos 5 días. Existen otros regímenes farmacológicos cuando la paciente tiene un alto riesgo a la anafilaxia. Acitromicina 1 gramo, clindamicina 900 miligramos endovenoso cada 8 horas por 48 horas, gentamicina 5 miligramos por kilogramo de peso cada 24 horas en 2 dosis, o clindamicina 300 miligramos vía oral cada 8 horas durante 5 días. Cuando tenemos un alto riesgo de anafilaxia y tenemos una resistencia a la clindamicina, podemos usar acitromicina o vancomicina dependiendo de si tenemos a mano el fármaco. Cuando hacemos un manejo expectante tenemos que saber 2 cosas, que tenemos que hacer un monitoreo fetal y un monitoreo materno. En el monitoreo fetal vamos a tener una prueba en reposo y se recomienda un perfil biofísico. Es importante conocer previamente el volumen del líquido amniótico, el crecimiento o tamaño del feto y se recomendaría hacer un Doppler de la arteria umbilical. En el monitoreo materno vamos a tener que hacer una monitorización de los parámetros clínicos de rutina y el rastreo de sexy y nunca realizar una amniocentesis de manera rutinaria. Si ya la paciente presenta trabajo de parto activo, vamos a sugerir el trabajo de parto, la inducción del trabajo de parto, el seguimiento del trabajo de parto cuando sospechamos de una infección intrauterina, un desprendimiento prematuro de la placenta o pruebas fetales alteradas o con alto riesgo de algún prolapso del cordón. Si la madre y el feto se encuentran estables y el embarazo es mayor o igual de 34 semanas de gestación, si tenemos la certeza del diagnóstico, vamos a discutir ventajas y desventajas de un parto o un manejo expectante. El tiempo óptimo de esta intervención va a variar según las instituciones, pero el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos recomienda mayor o igual a 37 semanas de gestación, parto. De 34 a 36 semanas de gestación podríamos valorar parto versus manejo expectante. Menor de 34 semanas de gestación se recomienda el manejo expectante hasta que podamos confirmar la madurez pulmonar. Si la edad gestacional es dudosa, evidentemente tendremos que hacer un manejo expectante hasta comprobar edad gestacional, condiciones del bebé, condiciones de la madre y sobre todo la madurez pulmonar. Si vamos a dar una labor de parto, evidentemente que el índice de bicho es importante y el suministro de sulfato de magnesio, antes del parto, con los protocolos clínicos ya conocidos, es importante para una neuroprotección fetal. La ausencia de contracción en el trabajo de parto, sobre todo cuando el parto vaginal está indicado, la mayoría de las veces no necesita tocolíticos porque el parto vaginal va a ser espontáneo en poco tiempo, aunque en algunos pacientes tenemos la necesidad de inducirlo. Una vez que se inicia el trabajo de parto, debemos hacer nuestros chequeos cervicales para determinar si la maduración cervical se ha producido de forma natural o si necesitamos producir esa maduración para que los tocolíticos puedan hacer efecto en esta prueba de trabajo de parto. Si tenemos un cuello desfavorable, podemos administrar prostaglandina tipo misoprostol o
versus oxitocina. Si el cuello no está maduro, se recomienda el misoprostol y después la oxitocina, y algún tipo de prostaglandinas podrían estar contraindicadas en estas pacientes. Es importante cuando estas pacientes han rebasado de forma satisfactoria o no la ruptura prematura de membrana. ¿Qué pasa con el embarazo futuro? Una historia de ruptura prematura de membrana es un fuerte factor de riesgo para una recurrencia posterior. ¿Qué se sugiere? Una suplementación profiláctica con progesteronas para embarazo futuro. La medición ecográfica de la longitud cervical y la colocación de cerclaje en los casos que lo amerite, y sobre todo si la longitud cervical es menor de 25 centímetros antes de la semana 24 de gestación. No se ha demostrado que la detección de infecciones asintomáticas con tratamiento ni que la terapia antibiótica empírica pueda prevenir una RPM. ¿Qué recomendamos? Intensificar actividades preventivas sobre la salud reproductiva con la finalidad de informar a las mujeres en edad fértil sobre los cuidados durante el embarazo para evitar la ruptura prematura de membrana. Crear y fortalecer programas de educación en salud materno enfocada en los signos de alarmas y que la morbimortalidad materna y neonatal sea resguardada. Fortalecer los chequeos prenatales. Es importante los chequeos no solamente en el momento de la concepción, sino preconcepcionales en aquellas pacientes que puedan tener algún tipo de riesgo, tanto por la edad en que puedan comenzar sus relaciones sexuales, el número de parejas sexuales o la posibilidad de infecciones de transmisión sexual. Debemos instar a la realización de estudios sobre las complicaciones maternos perinatales que pueden ocurrir por una RPM. También los riesgos asociados tienen que ser conocidos por el médico tratante y en este caso por los obstetras para mejorar el conocimiento que se debe tener sobre la mortalidad materna y la mejoría de la salud tanto de la madre como del neonato. Todo el personal de salud debería estar entrenado en diagnosticar, detectar, tratar y sugerir cuál es la vía de desembarazo más adecuada dependiendo de la edad estacional en que ocurra la RPM. Estamos en una etapa del mundo diferente, en una etapa nueva, donde la enfermedad por COVID-19 es una realidad. Se han realizado estudios sobre la ruptura prematura de membrana y su asociación con el COVID. Hay un estudio publicado en mayo de 2020 en Portland, Oregon, en los Estados Unidos, que tuvo como objetivo determinar las edades estacionales óptimas para el uso de corticosteroides prenatales para mujeres hospitalizadas con ruptura prematura de membrana que tienen una infección por COVID-19. ¿Qué dio como resultado este estudio? La cohorte teórica fue de 10.000 mujeres con infección por COVID-19 y RPM. Estas mujeres antes del trabajo de parto, pero entre la edad de 24 a 32 semanas, resultaron electas 2.200 mujeres ingresadas en la unidad de cuidado intensivo, con 110 muertes maternas en cada edad gestacional con el uso de corticosteroides. Concluyendo que los hallazgos sugieren que la administración de corticosteroides prenatales para el manejo del riesgo de parto prematuro en el contexto de una RPM para mujeres con COVID-19 positiva fue una estrategia eficaz en comparación con la no administración de los corticosteroides en estas edades gestacionales cuando son menores de 31 semanas. Concluimos con que los factores fisiológicos, genéticos y ambientales probablemente predisponen al desarrollo de una RPM. Antecedentes de embarazo anterior, hemorragia, tabaquismo, deficiencias nutricionales y las infecciones constituyen el factor etiológico primordial en la patogenia como causa o consecuencia de una RPM. La evidencia del trabajo de parto, infección intrauterina, desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y el compromiso fetal y o materno es una indicación absoluta de la indicación de la gestación sin importar la edad gestacional.
el manejo conservador ante la finalidad de prolongar la gestación sin incrementar el riesgo de infección materno o neonatal, disminuyendo así la morbimortalidad neonatal, es una opción que debemos tomar en cuenta. La RPM tiene una incidencia muy significativa e implica una causa de comorbilidad perinatal importante. Para poder hacer frente a estos problemas es importante conocer los factores de riesgo que predisponen a los embarazos a padecer RPM, así como las posibles complicaciones que se puedan desarrollar según el manejo. Muchas gracias y espero que tengamos una fiesta de conocimiento, de educación y de socialización en la medida en que el COVID no lo permita. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor.